Hoy jueves 16 de julio, bienvenidos a este webinar, bienvenidos a los que se conectan por primera vez y a los que ya se han estado conectando con nosotros, ya sea en vivo o en grabación, pues bienvenidos igualmente. Ya saben la dinámica de estos webinars, yo presento el tema, traigo herramientas y al final hacemos una sesión de preguntas donde podemos interactuar, intercambiar conocimiento e igualmente atender cualquier duda. Así que ya para aprovechar el tiempo, porque saben que los webinars son de 45 minutos, no me quiero detener tanto en el saludo, así que voy directo al grano. Vamos por aquí. Me dejan saber si ven la pantalla. Ok. Y es importante en este webinar de métricas y métricas atadas a desempeño. Y quise entrar en este tema esta vez en el webinar porque es algo que me han traído en webinars anteriores. Y es el tema de que tenemos tantas métricas y muchas veces las queremos atar a desempeño. Y hoy nos vamos a concentrar específicamente en eso. Medir algo no necesariamente equivale a entender todo el contexto de lo que está ocurriendo. Así que medir siempre es tener indicadores que nos dicen qué está ocurriendo en un momento específico de esa experiencia o de esa interacción que se está tratando de ver qué está sucediendo. Como dice aquí, significa una representación de una parte de la realidad de lo que ocurrió con el cliente mientras tiene una experiencia con nosotros. Pero explicar requiere otra cosa. Explicar requiere que nosotros entendamos contexto, entendamos quiénes fueron los protagonistas de ese momento. Y no necesariamente un número o una métrica nos da eso. Así que es bien importante que tengamos esa distinción. También es importante que conozcamos quiénes son los que están o del lado del empleado, ¿verdad? O del lado de la empresa, los colaboradores, quiénes están involucrados y qué tienen en su control. Y eso lo vamos a ir abundando dentro de todos los diapositivas que vamos a ir pasando, porque muchas veces tenemos apuntando una métrica a nuestro equipo de trabajo y no necesariamente nuestro equipo de trabajo tiene control de todo lo que está sucediendo. Así que continuando con el tema, vamos específicamente a hablar de lo que estamos midiendo realmente. Y durante el webinar voy a hablar de 3 métricas nada más. Son las más conocidas, hay muchas más. Vamos a hablar de NPS, vamos a hablar del CSAT, el Customer Satisfaction, y el CES, que es el Customer Effort Score. Estas 3 métricas son las que más normalmente usamos. No necesariamente las combinamos, ¿verdad? No necesariamente las tenemos las 3 y las miramos en conjunto, pero bien, son de las más conocidas y son las que vamos a abundar hoy. Es bien importante que entendamos realmente qué estamos midiendo. La experiencia que vive el cliente, y esto lo voy a explicar brevemente, igual los invito al blog que tenemos en hablemoscx.com, que hay un artículo que explica esto. La experiencia del cliente es un constructo, específicamente lo que vive. Y no necesariamente cuando tenemos una métrica estamos recogiendo la experiencia completa, lo que está viviendo por completo. Y por eso nosotros utilizamos indicadores o proxies para tratar de ver qué sucedió en momentos específicos. Pero cuando utilizamos métricas como NPS o CSAT o Customer Effort Score, no necesariamente nos están diciendo eso. Especialmente el NPS lo que está buscando es la disposición a recomendar, la intención del cliente a recomendar por un momento vivido. Y tendemos a utilizar el NPS como una evaluación de lo que vivió el cliente en ese momento. Y ahí es que empiezan a ver las discrepancias entre lo que estoy midiendo y quiero medir y entre lo que realmente está sucediendo. Cuando hablamos de Customer Satisfaction, es una métrica transaccional. Es una métrica que es en ese espacio específico o en ese momento del journey específico, cuán satisfecho estuve. Y entonces, o como cliente. Y entonces ahí también tenemos que ver que no mide toda la experiencia del journey que tuvo ese cliente, sino un momento específico que tiende a ser transaccional. Y el Customer Effort Score, que es el esfuerzo que hace el cliente, el esfuerzo que percibe cuando va a recibir un servicio o cuando tiene una interacción. En la medida que tengamos todo el contexto, pues podemos ir haciendo referencia a lo que está viviendo el cliente. Una sola métrica no representa todo lo que vive. Por lo tanto, empezar a dar métricas o una sola métrica
al cliente, al empleado, como una métrica de que lo hizo bien o no lo hizo bien en la experiencia, estamos cometiendo un error crítico que puede, ¿verdad?, ser backfire o dispararnos en contra como negocio, como supervisor, porque no recoge el contexto completo. Así que tengamos eso presente cuando estemos trabajando evaluación de empleados. ¿Qué pueden aportar las métricas? Como bien menciona el NPS, lo que mide es una intención del cliente o disposición a recomendar. Y ojo, porque muchas veces lo tomamos como absolutos. Y una intención no necesariamente dice que va a ocurrir. Yo siempre recomiendo a mis clientes que cuando usan NPS, al final del periodo que queremos medir, lo crucemos con datos financieros, con datos de ver si el cliente realmente trajo nuevos clientes, si tuvimos una ganancia de nuevos clientes al final del mes, para entonces poder cruzar esas intenciones, esos promotores con los resultados del negocio. De lo contrario, simplemente se va a quedar en intención y en una propuesta de decirle a nuestro equipo ejecutivo, mira, tenemos clientes leales porque están recomendando, pero no necesariamente porque está ocurriendo. Tengo un micrófono por ahí abierto. Por favor, lo pueden. Gracias. Cuando hablamos de Customer Satisfaction, CSAT, que es como bien se conoce, es la satisfacción, como bien dijimos, de ese momento que queremos medir. Y el cliente nos puede dar su puntuación de satisfacción del 1 al 10, del 1 al 5. Esta es una de esas métricas que todo el mundo ajusta a, ¿verdad?, como entiende que es un negocio. Hay quien lo hace en una escala de 5, hay quien lo hace en una escala de 10. Esta métrica es muy propia de cada negocio, pero mide ese momento. No aborda toda la experiencia. Y otro detalle con el Customer Satisfaction Index es importante que tengamos presente que no necesariamente lo que es satisfacción para mí como persona es para mi compañero o para mi amigo o para mi pareja, etcétera. El tema de satisfacción también tiene un sesgo cultural, lo mismo que pasa con todo lo que evaluamos. Cada persona tiene sus criterios, así que también hay que establecer cómo nosotros queremos medir y determinar qué va a ser satisfacción y cómo nosotros lo vamos a entender dentro del contexto corporativo y cuando establecemos métricas corporativas. Y el Customer Effort Score, el CES, es un esfuerzo percibido. ¿Cuán fácil se le hizo a mi cliente llegar a mí, llamar al centro de servicio, acceder a la plataforma? Es un tema de esfuerzo. ¿Cuán fácil se lo estoy haciendo al cliente o cuán difícil se lo estoy haciendo? Y eso hoy día es un tema bien relevante con el tema que cuando tenemos clientes que quieren todo o más rápido, quieren esperar poco o quieren todo más fácil. Así que es una métrica muy interesante. Son las 3 métricas que estamos trayendo en este webinar. Después, si ustedes quieren hablar de otras métricas y que añadamos otras métricas en la discusión, al final les voy a poner un QR code de un chat donde tenemos estas interacciones y pueden recomendar otros temas que podemos discutir. Siguiendo con lo que estamos hablando hoy, bien importante, lo que una métrica sí puede medir, puede indicar dirección y magnitud, percepción de mejora, algo que está empeorando, pero puede variar entre los canales o segmentos, ¿verdad?, que nosotros proveemos al cliente y también los momentos que está viviendo. También puede señalar si el problema está en un punto de venta, en una sucursal, en una etapa del journey. También nos puede ayudar a monitorear si hay que hacer cambios, si hay que hacer ajustes en ciertos procesos o de la manera en que nosotros entregamos el servicio. Pero es bien importante que tengamos presente que la puntuación no necesariamente está dándonos el dato de qué o todo lo que pasó en la experiencia, ¿verdad? Todo lo que vivió el cliente. Nos está dando una puntuación. Eso hay que tenerlo como un indicador bien presente, no nos está dando todo eso. Por eso yo siempre recomiendo que combinemos también la data cualitativa o el feedback cualitativo con las puntuaciones. No lo dejemos solo en el número. Cuando dejamos solo en el número, empezamos a distorsionar un poco lo que pudiera estar ocurriendo. Lo que una métrica
no puede decir por sí sola es que las respuestas las que cogen percepciones, están influidas por las expectativas, las emociones del cliente, etcétera. Así que no puede ser que tomemos una sola métrica para como una respuesta absoluta. Es bien importante que veamos quiénes contestan, quiénes no contestan, porque también el grupo que no contesta nos está dando un mensaje. También podemos entender el contexto, buscar el contexto, si no lo tenemos, porque no lo tenemos en el número, lo tenemos que buscar en ese feedback abierto cuando nos lo piden. Muchas veces ese feedback abierto es el que nos explica si el empleado o el colaborador es el que tuvo el factor de que la experiencia no se diera. No nos lo dice el número, nos lo dice ese contexto. Así que cuando hagamos preguntas a los clientes, no necesariamente dejemos todas las preguntas cerradas. Tenemos que tener preguntas abiertas para recoger y ver si ese colaborador tuvo que ver con esa mala experiencia o esa buena experiencia, o simplemente fue un proceso o fueron decisiones o políticas que tiene la empresa que las que están creando un malestar. Entonces, le asignamos esa puntuación al colaborador y en realidad el colaborador hizo su trabajo. Yo he escuchado muchas veces de clientes decir, yo llamé a un centro de servicio, el operador me ayudó, fue excelente persona, pero no me pudo resolver. Y ahí vemos directamente cuando un empleado no tiene que ver con la situación o mala experiencia o con la mala puntuación que se asignó. Simplemente hizo su trabajo, pero estaba fuera de su alcance. Y entonces empezamos a darle puntuaciones o compensaciones de acuerdo a la puntuación, y ahí es que viene la discrepancia y donde el empleado puede frustrarse. Así que ojo con esto, porque tenemos que empezar a mirar el contexto completo de experiencia antes de adjudicarlo a cada empleado. 3 errores importantes donde siempre caemos, y es como venía diciendo, confundir la experiencia con desempeño individual. La realidad es que la experiencia se compone, como lo dijimos al principio, de múltiples cosas. Y si lo asignamos solo a ese empleado que me está atendiendo en un momento o en una etapa del journey, estamos entonces distorsionando lo que pudiera ser un incentivo favorable para el empleado y una buena experiencia para el cliente. Así que hay que tomar en cuenta todo. Los colaboradores, los procesos, las políticas, la tecnología, las capacidades y expectativas que nosotros estamos creando como negocio, y tomarlos en cuenta a la hora de medir. La puntuación individual está aislando todo lo que ocurre de la experiencia a una sola persona, a un solo colaborador o a un equipo de colaboradores, y no funciona así. El error número 2, decidir con una sola métrica. Y esto lo veo constantemente. Solamente asignamos incentivos a nuestros colaboradores con el NPS. Y ya hablamos del NPS. El NPS o el Net Promoter Score solamente mide la intención del cliente a recomendar. No está diciéndote si lo trataron bien, si está feliz con el negocio. Lo estamos todo infiriendo y no necesariamente nos está dando el contexto correcto. Una sola métrica también puede ser, nos puede dirigir a error, porque como bien mencioné, una sola métrica que solamente te está diciendo un espacio del journey, un pedacito del journey, nos puede inducir a una decisión de negocio donde invirtamos dinero, pero luego no ocurrió. Volvemos. El cliente tiene una intención, te lo dice a través de una puntuación, pero no ocurre después. Y cómo entonces después puedes justificar que con esa métrica un resultado que no se dio. No tienes manera, porque no cruzaste el dato y estás midiendo intenciones, no hechos. Así que ojo con las métricas que estamos mirando para tomar decisiones de negocio. Error número 3, convertir la métrica en un objetivo o hasta amenaza cuando hacemos planes de compensación a empleados. Si no logras esta puntuación, no cobras, no tienes tu dinero, tu incentivo. Y eso nos lleva a efectos de sesgo, al que el colaborador esté pidiendo dame 10, dame 5, dentro de la experiencia que está ofreciendo, y eso puede incomodar al cliente
Eso puede inclusive provocar que el cliente le dé el 10 o el 5 porque le da pena con el empleado, a cobrar, etcétera. Y he visto tantos casos de esto. Yo me he buscado hasta problemas con clientes diciéndole que no hacen compensación a las encuestas ni a las puntuaciones. Porque hay una preconcepción de que esto va a estimular a que ofrezca una buena experiencia y haga su trabajo. El colaborador tiene que hacer su trabajo y hay unas métricas de productividad y eso, ¿verdad? Se trabaja de otra manera. Pero en las puntuaciones de encuestas de clientes, puntuaciones que se consideran de experiencia, no deben ser los indicadores para incentivar a nuestros colaboradores, porque los van a distorsionar. No vamos a recibir la verdad, vamos a recibir sesgos continuamente. Y un ejemplo de eso es lo que se conoce como la ley del Goodhart, que está bien reflejada en esta situación del efecto cobra. Y les cuento rapidito. Este término efecto cobra surgió en Nueva Delhi y era cuando estaba la India bajo el gobierno británico, ¿verdad? Y había una infestación, ¿verdad?, de cobras en todo el país. Y el gobierno incentivaba a aquellos ciudadanos que cazaban las cobras y las llevaban. Y recibían dinero, compensación por eso. Cuando se dieron cuenta, los ciudadanos de Nueva Delhi empezaron a tener criaderos de cobras para llevarlas para que le pagaran. Cuando el gobierno se da cuenta, deja de pagar. ¿Y qué pasó? Que soltaron las cobras. Entonces, al finalizar el problema, tuvimos más issues de cobras que al principio cuando empezó la idea. Bajo la ley de Goodhart, lo que implica es que estamos enfocados en la puntuación y se pierde el objetivo de la métrica, se pierde lo que queremos lograr al medio. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque cuando nosotros atamos incentivos o desenfocamos lo que queremos lograr con la métrica entre el equipo de trabajo, lo que hacemos es que desviamos toda la atención porque hay un incentivo monetario envuelto. Así que por eso es que yo prefiero que la encuesta sea que el cliente no nos quiere contestar cuando quiera contestar y nos quiera dar la puntuación que sea. No importa los objetivos o KPIs que tengamos como organización. Eso, yo sé que hay que luchar por una buena puntuación, pero eso es parte de los procesos que tenemos que ajustar para ofrecer la mejor experiencia. Y se pueden reflejar en ese tablero de números y del feedback cualitativo que vamos a estar recogiendo. Así que, por favor, si tienen en sus manos no incentivar por una métrica, se los recomiendo y a veces me busco problemas con esto, pero eventualmente vamos a llegar ahí. Y he visto ya grandes marcas haciendo ese cambio porque se dieron cuenta que incentivar por una puntuación no funciona. Otra ley importante que se lo conoce como el martillo dorado. Y es que esta se refiere a que cuando descubrimos esta metodología o esta métrica que me da información bien valiosa, empezamos entonces a usarla para todo. Y un ejemplo en temas de experiencia. Las encuestas de satisfacción o los programas VOC o voz del cliente no funcionaron, nos trajeron data hermosa, data que nos gusta escuchar o ver. Y de momento queremos hacer una encuesta para todo. Queremos recoger datos con encuestas para todo. Entonces eso se convierte en una costumbre y no necesariamente necesitamos encuestas para todo. Y eso se conoce como el martillo dorado. Aquí les invito también a un artículo de mi autoría en el blog hablemoscies.com, donde hablamos de estos sesgos y de estas leyes y cómo distorsionan todo lo que hacemos en temas de establecer métricas. Seguimos por aquí con el tema de métricas y decisiones que se distorsionan cuando hacemos esto. Y primero, el desempeño y la compensación. Pues señalar a los colaboradores que no controlan la complejidad de nuestros procesos puede traer distorsión. Igualmente, como hablamos ahora, crear incentivos para optimizar puntuaciones, pero no la experiencia real. Nosotros tenemos que ver cómo estimulamos la productividad y otros tipos de conductas, pero tenemos que tener contexto completo. No puede ser con una sola puntuación, una métrica, no va a funcionar. Y eso se ha visto ya una y otra vez. La parte de coaching y disciplina. Entrenar actitud cuando el problema es de política. Por ejemplo, tenemos decisiones, no se va a devolver un producto si pasa esto y esto y esto. Entonces, el cliente nos da una mala puntuación por eso
y se lo adjudicamos al empleado cuando el empleado está comunicando la política. Ojo, no es el empleado que está haciéndolo mal, es que el cliente te respondió ante una política estricta que tienes que no necesariamente funciona. Eso no quiere decir que tenemos que cambiar todas nuestras políticas, ¿verdad? Y todos nuestros procesos, pero sí observar dónde podemos atender ese malestar o cómo podemos explicar esa política mejor. Y entonces nos sacrificamos a nuestro colaborador que está haciendo su trabajo, pero está siendo mal percibido. Igualmente, los recursos, la asignación de recursos, invertir en adiestramiento cuando en realidad lo que tenemos es que cambiar el proceso. Queremos adiestrar a la gente en un contact center de cómo dejar el cliente en espera, pero en realidad los procesos de dejarlo en espera son los que complican y no necesariamente es el colaborador, por dar un ejemplo. También priorizar atender las métricas que más ruido tienen o las que más nos duelen, cuando en realidad lo que tenemos que revisar es el impacto en la experiencia que está habiendo en ese cliente. Otra cosa que podemos distorsionar es que cuando decidimos evaluar canales, los puntos de venta, sucursales o proveedores, pues están sesgados ya por todas estas cosas anteriormente y empezamos ya a cambiar y tomar decisiones distorsionadas pues simplemente tenemos un número que no nos gustó en una puntuación. Las 6 capas que debemos acompañar en una buena métrica o cuando estamos trabajando con métricas, primero que nada la calidad de los datos, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar conscientes del tamaño y composición de la métrica, de la muestra, la consistencia de la pregunta, si siempre la pregunta es la misma o si empezamos a cambiar la encuesta de una a otra, pues eso afecta la calidad del dato. El contexto, en el momento que se envía esa encuesta. Yo estuve en una empresa que se enviaba encuestas siempre al finalizar una transacción y llegó un momento que un mismo cliente nos respondía 3, 4 veces al año. Pues eso hay que evaluarlo para que si ya por lo menos una vez ya nos dio una respuesta, claro, el servicio no es igual en cada una, pues tenemos que tomar decisiones cuánto más lo vamos a molestar para que nos diga, porque eso también afecta la calidad del dato, porque el sesgo es envuelto. El contexto, como mencioné, bien importante, momento o segmento del journey, el canal que estamos utilizando, el producto que está evaluando, el tipo de cliente, todo eso es importante. Los factores operacionales, si tenemos que mirar las estadísticas de tiempo de abandono, si hay retrabajo de nuestros colaboradores, si se están cometiendo errores involuntarios o voluntariamente, la capacidad de resolver, la capacidad de la empresa de escalar. Todo eso es importante en las métricas, en el contexto. Un NPS solo, un CSAT solo o un CES solo no nos va a dar esa información. Tenemos que verlo completo. ¿Hay mucha información? Sí, pero si empezamos a trabajar recurrentemente y agruparlas dentro del análisis que hacemos todos los meses, eventualmente se nos va a hacer fácil. Yo diría que la tecnología también ayuda para eso. Y como siempre digo, la evidencia cualitativa. Hace muchos años yo era más cuantitativa, yo no miraba lo cualitativo. Y con el tiempo me di cuenta del valor de la data cualitativa. La data cualitativa nos cuenta la historia, nos cuenta el contexto, nos cuenta lo que está ocurriendo. El indicador nos da dirección, pero la evidencia cualitativa nos da el contexto y nos ayuda a tomar las decisiones. Y por último, ya desde el punto de vista del colaborador, el elemento de control. ¿Qué está bajo el control del empleado, del colaborador dentro de ese momento en el journey? Si es la comunicación de una política y el colaborador no tiene control y el cliente lo que está evaluando la política y esa puntuación se afectó por esa política, no es culpa del colaborador. Entonces, tengamos cuidado cuando asignemos entonces puntuaciones a nuestros colaboradores. Y aquí traigo un ejemplo rapidito, y aquí más en temas de equipo. Vamos a ver un dashboard, un tablero, donde el CSAT bajó de 88 a 76. Y rápido la decisión ejecutiva fue, el equipo necesita adiestramiento. Hay que volver al adiestramiento. Pero cuando hacemos una lectura completa de la muestra, del canal, los tiempos de espera, los comentarios, y que estaba bajo su control,
La decisión no fue otro adiestramiento de entrada, fue hay que corregir procesos, hay que ajustar capacidades y luego pasamos a adiestramiento para entonces reforzar la conducta que queremos reforzar. Y esto es un ejemplo pequeño, pero en nuestro día a día debemos buscar, mirar esta forma, buscar la causa raíz, que siempre lo he dicho desde que comenzamos esta serie de webinars, buscar la causa raíz de las cosas que ocurren. Si vamos de la puntuación a una mejor decisión, primero, como mencioné, validar el dato. La muestra y el método son comparables. Y aquí doy un ejemplo bien interesante. El NPS lleva tantos años ya que está tergiversado. Hay empresas que lo miden del 1 al 10, hay empresas que lo miden del 1 al 5, pero en realidad la métrica es de 0 al 10. Si usted quiere compararse con otras empresas, tiene que dejarlo tal cual es su naturaleza. Todas las empresas deben medirlo igual. En la medida que lo midan igual, son comparables. Si no, no. Y lo mismo pasa con las métricas internas. Si somos consistentes y medimos siempre el NPS y no el mes que viene lo cambiamos, pues entonces no tenemos métodos comparables. Y si las muestras también cambian, no son comparables. Y tengamos cuidado con eso. Tenemos que tener datos válidos. Igualmente, localicemos la diferencia. Esto ocurre en todos los canales, en todos los momentos, en todos los puntos de contacto, o es solamente en uno o dos. Y ahí nos puede llevar a atajar o ajustar en el punto exacto donde hay que hacerlo. No de momento mirarlo como un todo, porque no funciona como un todo. Paso número 3, cruce de datos y eventos. Validando lo que vemos en el paso 2, que son las diferencias que ocurren, vamos al paso 3 y empecemos a cruzar datos. ¿Qué pasó en el tiempo de espera en este momento? ¿Se transfirió la llamada o se transfirió a otra persona para que lo atendiera? ¿Cuáles son los errores más comunes? Está ocurriendo con volumen, tenemos muchas quejas. Por ahí, eso hay que empezar a cruzar datos. Esto es un análisis continuo. Paso 4, identificar el porqué, la causa raíz. Vamos a buscar los comentarios, vamos a buscar las quejas. Y si pueden llegar a los 5 porqués, que es la técnica de buscar la causa, una de las técnicas de buscar causa raíz que discutimos en unos webinars atrás, eso les puede ayudar muchísimo. Separar lo que controla el colaborador de lo que no controla. Ese sería el paso 5. ¿Qué estaba dentro de su alcance? Que en realidad haga sentido evaluarlo por eso. Y por último, decidir, seleccionar dónde vamos a intervenir, ajustar la causa, ¿verdad? Es probable que esté causando el problema o la situación. Luego, definir cómo se medirá, si vamos a atarlo por el NPS, si nos vamos a atar a Customer Satisfaction o si vamos a buscar otra métrica. En un momento dado, nosotros queríamos atar una encuesta del cliente a los empleados y añadimos una pregunta específicamente de ese colaborador. No es que no lo recomiende, puede ser una técnica, pero ojo con la pregunta que hagamos y cómo la hagamos y en qué momento del journey hacemos la pregunta. Pero puede ser una alternativa para buscar ese índice que va a medir directo al colaborador. Así que puede ser una opción, pero ojo con las preguntas que utilicemos. Y por último, ser coherente. Una vez lo hagamos, mantengamos, seamos coherentes y que el mensaje que llevemos de un lado al otro tengan sentido, porque nuestra gente, pues por supuesto, está en el día a día y sabe lo que está ocurriendo. Y tiene que haber coherencia entre lo que hagamos y comuniquemos y lo que ellos también a su vez tienen que hacer y comunicarle al cliente. Una herramienta que les traigo es rapidito y va a estar disponible una vez suba la grabación. Un checklist antes de usar una métrica para tomar decisiones. La primera pregunta, evita usar el indicador para un propósito distinto a su diseño. ¿Qué preguntas responde realmente esta métrica? ¿Qué nos trae? La segunda, examina representatividad y sesgo de las respuestas. Nosotros no queremos preguntas respuestas que vengan sesgadas, así que la pregunta igualmente tiene que estar bien diseñada para que no nos traiga ese sesgo. La tercera introduce contexto del tiempo y de la operación. Y la cuarta exige triangulación, buscar el contexto, dónde más lo voy a mirar.
La quinta, protege contra atribuciones injustas, que sería que le estamos adjudicando a nuestro colaborador que no le corresponde o que no tiene control directamente. Y la última, conecta la decisión con algo, con una hipótesis que podemos tener de lo que es de las causas y hoy nos obliga a analizar, a evaluar, a profundizar. Y estas preguntas y otras más se las voy a estar proporcionando en una herramienta que va a estar disponible cuando publiquemos el webinar. 5 soluciones rápidas para reducir el riesgo que estamos teniendo con esta costumbre de evaluar nuestros colaboradores con métricas o puntuaciones específicas. Primero, vamos a detener las decisiones individuales basadas en una sola puntuación. Esto no significa que vamos a eliminar las métricas, ¿verdad? Hay que tenerlas, pero evita que sea una única puntuación la que evalúe al colaborador. Vamos a separar la experiencia de la operación y el desempeño. Vamos a tomar 3 conversaciones, por ejemplo, de un agente de un call center, por decirle un ejemplo, y vamos a escuchar, vamos a ver la conducta, vamos a evaluar el proceso, vamos a ver qué ocurrió. Revisemos los comentarios cualitativos, los verbatim de las encuestas que tenemos o de los reviews o de donde estén, a ver qué dicen. A veces los clientes cuentan el episodio entero de lo que vivió y nos da contexto. Añadan más métricas en la evaluación. Si queremos usar el GPS, pues busquemos otras métricas que complementen y nos den más contexto. Y por último, una vez decidamos que eso es así, ser consistente y establecer criterios mínimos de evaluación. No que hoy tenemos 3 y mañana 4 y mañana 5, seamos consistentes. Y que cuando decidamos añadir más y hacer un cambio, pues expliquemos, ¿verdad? Pero no lo hagamos tan corrido, hagámoslo con estructura, ¿verdad? Y es bien importante pues, para transparencia también del colaborador. Pero si tenemos un problema que es, ¿verdad? Que es estructural, que es que así funciona el negocio, pues mire, recomendación, vamos a hacer un inventario de métricas, para qué existen, para qué se usan, qué decisiones tomamos con ellas, definamos el propósito de ese indicador, si es para monitorear, si es para diagnosticar, si es para aprender, si es para establecer objetivos, etcétera, si es para rendir cuentas. Revisemos los incentivos que asignamos a esto, revisemos con cuidado. Yo sé que muchas veces hemos decidido que estas puntuaciones sean parte del plan de compensación del colaborador, pero podemos reevaluar esos incentivos, dónde podemos ponerlos y dónde queremos que ellos nos aporten dentro de ese journey del cliente y de esa experiencia. Así que revisemos. Inclusive tal vez podemos centrarnos con los colaboradores e intercambiar inquietudes y que ellos mismos nos puedan decir, yo puedo hacer esto mejor, yo puedo hacer esto otro diferente, y podría ser un camino a establecer una métrica diferente al estar penalizándolo con una opinión del cliente. Y ojo también con que estemos usando las métricas para que nuestros clientes evalúen al empleado. Ese no es el rol de nuestro cliente. Ese no es el rol. Al cliente no le toca evaluar al empleado. El cliente le toca decirnos, ¿verdad? Y es lo que esperamos, decirnos que está viviendo con toda la experiencia, pero no le toca evaluar al empleado. Así que ojo también con eso. Y, por favor, instalar una rutina de gobernanza que se revise periódicamente las metodologías que utilizan, las métricas, para poder entonces saber qué ruta de acción vamos a tomar como negocio. Próximos pasos que podemos hacer, pues, como dije, hagamos inventario, no eliminen las métricas. El problema no lo tiene la NPS, ni el CISA, ni el CER, sino la expectativa de que una métrica nos diga todo. Tenemos que, ¿verdad?, evaluar, hacer análisis y mirar todo lo que tenemos sobre la mesa. No sigamos añadiendo métricas por añadir. Busquemos métricas que nos den contexto. Sin tener más métricas no significa que vamos a medir mejor. Así que eso también tenerlo presente. Y si quieren tener una conversación conmigo, saben que en todos los webinars pues yo invito a que lo tengan. Así que ese es otro paso que les invito a tener. Por último, y antes de abrir a preguntas, les hablo un poco de CIEX Puerto Rico, que siempre lo incluyo yo en los webinars para que sepan que podemos ayudar. Tenemos 4 capacidades
bien importantes que acompañan a las empresas, consultoría, aprendizaje, que este es uno de las herramientas que utilizamos, los webinars y masterclasses, los estudios de clientes, trabajamos con estudios de clientes con la base de clientes de su empresa. Tenemos un software que estamos desarrollando que pronto estaremos lanzando y eso compone el ecosistema de CX Puerto Rico. Y esta servidora, para los que entraron último, mi nombre es Linet Peguilla y estoy certificada en experiencia de cliente por la CXPA a nivel internacional. Y me pongo a su disposición ahora para contestar preguntas y abrir micrófonos. Bienvenidos a todos. Aquí tengo una mano levantada, Mayra. Saludos, Linet. Bueno, buenos días a todos y siempre un gusto poder participar de estos webinars. Qué bueno, bienvenida. Gracias, gracias. Quería aprovechar para preguntar, porque nosotros aquí, para dar un poquito de contexto, nosotros en Voice of the Customer tenemos ciertas métricas en particulares que todos los años siempre las tenemos presentes en cada una de nuestras encuestas. El NPS, el CSAT, llevamos ya 2 años midiendo también el Customer Score Scores, que es el CES, y este año incorporamos el CPV, que es el Customer Perceived Value, para conocer cuán valioso es X beneficio en su cubierta. Y nosotros poder medir, ¿verdad?, de todos los beneficios que tenemos para nuestros clientes, nuestros afiliados, cuáles serían esos beneficios más valiosos, más puntuales y poder tener esa data. Pero incorporamos esta métrica del CPV este año, que no la teníamos el año anterior, y me resuena un poco lo que estuviste mencionando de tener esa data para poder comparar, así que entiendo que debemos continuar con la métrica. Sin embargo, pues algo que tratamos de hacer aquí es siempre introducir una métrica nueva. No sé cuán contraproducente pudiera ser eso con la información que nos traes, y también de cada cuánto tiempo sería recomendable evaluar, cambiar las métricas. Excelente pregunta. Mira, yo siempre digo esto depende del contexto del negocio. Es bien importante. Añadir métricas no está mal. Lo que estaría difícil, y lo he visto, es que de momento tu tablero se convierta en esta, no sé si me mostré una foto hace poco, este tablero gigante con tantas métricas que al final sean tantas que no te están diciendo nada o no las puedas gestionar y no las puedas evaluar. Hay que tener cuidado en no caer en tener tantas métricas que no podamos gestionarlas. Tienen que ser métricas que atiendan el contexto de lo que tú quieres evaluar, siempre tomando en cuenta el objetivo que tú quieres obtener con esa métrica. Eso primero. Segundo, si vas a atar esa métrica a alguna etapa del journey específico, tienes que tener eso presente porque a veces tomamos las métricas por absoluto y no necesariamente esa métrica atiende toda la experiencia, está atendiendo un área en particular. Y cambiarla, me parece siempre importante probar nuevas métricas, pero teniendo presente que nosotros tenemos que ver para qué nos sirve, porque de qué vale tener 25 o 30 métricas en un tablero si al final vamos a ver las mismas siempre, o no nos están funcionando porque no la entendemos o porque no nos están explicando lo que en realidad queremos saber. Así que entiendo que es bueno probarlas, pero con cuidado. No sé si te contesté o te dejé con más dudas, me dejas saber. Sí, no, súper, súper, gracias. Sí, es que estábamos considerando, pues, introducir maybe una métrica nueva o evaluar cambiar el CPV, porque pues desde que la estamos midiendo está súper sólida y bastante a la par con todos los beneficios, que era la comparativa que queríamos buscar, pero me pareció interesante eso de tener entonces una comparativa año tras año, mes tras mes, que creo que debemos, alineado con la información que nos trajiste, debemos continuar midiendo. Perfecto. Muchas Igual gracias. cuando tengas el checklist, siempre tener esas preguntas antes de introducir nuevas métricas o de hacer cambios, pues esa herramienta te va a ayudar. Súper, Muy lo bien. guardé por acá. Gracias, Linet. Patricia, gracias Mayra. Patricia, hola, ¿cómo estás? Hola, Linian, ¿cómo estás? Un gusto, buen día. Qué chévere Igualmente, saludarte desde gracias por Ecuador. conectarte. Sí, sí, Todo cuéntame. muy bien. Bueno, quería consultarte, quería saber para cada uno de estas tres métricas que nos indicaste, ¿cuál es el rango apropiado que debería alcanzar una institución? Y me supongo que también van a cambiar los rangos dependiendo de la etapa en la que se encuentra. Si está en una etapa inicial, si uno está en una etapa de madurez, va a ser completamente diferente. Es correcto.
me imagino que cuando hablas de rango para validar que estamos hablando de lo mismo, hablas de la puntuación de referencia a la que debes apuntar. Correcto, el objetivo. Okay. Sí, pues mira, eso puede variar. Como mencioné, un NPS, las empresas tienden a cambiarle la estructura y hoy día es muy difícil compararte con la competencia porque tienden a hacer ese cambio. Si las dejaran tal cual existiera, era comparable. Así que mi recomendación, y a veces es bien difícil saber el NPS del competidor, no te lo va a decir. Mi recomendación es hacer un tablero que te compare contigo mismo en distintos periodos de tiempo y que vayas apuntando según vayas evaluando contextos completos. Por ejemplo, a veces ponemos que queremos lograr 85 este año, pero no tengo el contexto de por qué quiero llegar a 85. Debo ver qué base tengo, qué existe y tal vez poner un rango de 70 a 85 o de 70 a 75, no sé, yo prefiero rangos pequeños, pero eso se puede discutir. Y entonces ir midiendo, si veo que en un periodo de tiempo que estoy midiendo no alcanzo ni estoy cerca, valdría la pena revisitar y decir, ¿sabes qué? No voy a llegar a 85 porque todavía no estoy ahí. Entonces se convertiría en una métrica inalcanzable y se frustra, no va a llegar. Entonces, es bien importante que evaluemos todo el contexto. Podemos poner una métrica preliminar y ir mirando cuán distante estoy o no para entonces decidir, ok, este es mi objetivo y hacia allá voy a apuntar. No sé si te contesté ahí. Sí, muchísimas gracias, Linet. No sé si te puedo aprovechar y hacerte otra pregunta. Em, estábamos hablando también en una parte de este webinar sobre no saturar al cliente con encuestas, ¿sí? Sí. Ahora, digamos que tengo un cliente que va a permanecer conmigo un año o un cliente que va a permanecer conmigo 5 años. Por ejemplo, en ellos, ¿qué tan frecuente tendría que hacer? Por ejemplo, yo determinaba que el de un año sea al ingreso para poder determinar cómo fue el tema del onboarding de pronto Sí. al final y una, no sé, a la mitad de un año, pero no sé si es bastante generar tras en un año. Y en el caso del cliente que tiene 5 años conmigo, una al inicio, del eje al final, pero una de pronto Okay. cada año. Ok. Algo que se me quedó contestar de la pregunta anterior es que tú dijiste en qué periodo del journey se puede apuntar métrica. Si apuntas la métrica, por ejemplo, NPS, a todo el journey, pues ya sería más al final, porque es después de recibir el servicio o la atención. Pero no todo en tendrías que dividir el journey para establecer la métrica que quieres. Así que esa hay que analizarlo un poquito mejor, porque tú puedes hacerlo por, como dijiste, el onboarding, le asigno el NPS y después puedes medirlo en otra etapa del journey. Eso me lleva entonces a responderte esta otra pregunta. Tú puedes tener métricas al final de cada transacción. Eso satura. Si tu negocio tiene transacciones continuas, eso satura al cliente. Pero si tu negocio o servicio no tiene tanta interacción con el cliente, sino que le vendiste, por ejemplo, una póliza, pero no lo vuelves a atender hasta en 6 meses, pues hacerle otra encuesta transaccional no es tan seguido. Es factible y pudieras recibir una tasa de respuesta razonable. Pero también hay encuestas que se llaman relacionales, que tú las puedes hacer una vez al año o 2 veces al año, donde tú haces otro tipo de preguntas y estableces el contexto para ver cómo está tu relación con el cliente. Esa es muy diferente a la que hacemos cada vez que termina un periodo de journey o una transacción. Y ahí tú empiezas a preguntar qué tan valiosa es tu negocio al cliente, si en lo que se llama el likelihood to continue, si tuvieras que decidir nuevamente quedarte con nosotros, lo harías y empiezas a medir otras cosas ya a nivel de relación. Ya esa es una encuesta que se mide o una vez o 2 veces al año. Y esa te puede funcionar en los escenarios que me estás mencionando. ¿Te parece? Perfecto, muchas Me gracias. dice. Sí, Okay. súper genial, muy gentil. Excelente. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta, comentario? Vanessa.
Saludos, Linet. Un placer por acá, Hola. Vanessa, del equipo de CXTMCS también. Soy la integrante más nueva del equipo y quería Ok. preguntarte, me encantaría tener tu información de contacto. Te iba a compartir un correo electrónico, más me di cuenta que no tengo tu información de correo. A ver si me lo podrías compartir. Sí, claro que sí. Déjame pasar por aquí este slide. Esto es un chat que tenemos, ¿verdad? Para comunicarnos todos los que vienen a los webinars, hacernos preguntas y todo. Y de ahí me puedes contactar directo. Pero igual, yo Perfecto. ahora en el chat, cuando terminemos el webinar, yo pongo mi información. Ok, déjame escanear aquí el código QR. Sí, ahí lo tengo. ¿Alguien más que quiera comentar, traer una preocupación? Antes de Gracias, terminar, Linet. a la orden, Vanessa, gracias. María del Mar, hola, gracias por conectarte. Saludos, Linet, excelente presentación y me encanta que recalques no tan solo que las métricas son importantes, sino que también antes de evaluar cualquier otra cosa, de tener una métrica, debemos mirar cómo están esos procesos funcionando. Si en ese viaje del cliente los procesos y los hallazgos están claros para nuestro equipo de trabajo, sobre todo cuando vamos a dar esas instrucciones. Y me encantó que dijera que en las métricas, cuando hacemos esas encuestas de servicio, que no midamos ahí al empleado, al colaborador, sino porque eso es parte del proceso de ese viaje del cliente. Así que me encantó conectarme y estamos súper alineadas, Excelente. así que muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, no sé si alguien más tiene un comentario porque nos estamos pasando y yo con el tiempo soy bien estricta, me gusta comenzar y terminar en el tiempo que prometí. Si no, ya saben que a través del chat se pueden conectar y nos pueden hacer todas las preguntas que quieran y saben también que, y lo me vuelvo a mencionar, que como parte de su participación en mis webinars y masterclasses, tienen una consulta inicial libre de costo conmigo, y lo podemos coordinar también desde el chat. Así que nada, agradecida porque se conectaran. Y hasta el próximo, tengo un masterclass el 31 de julio, que es un tema que se relaciona con aunque es más de disciplina CX. Así que los espero si quieren conectarse. Si no, hasta el mes que viene, el próximo webinar. Muchas gracias y hermoso día. Excelente, día a muchas todos. Muchas gracias. gracias, buen día. Muchas Igual, gracias, buen Linet. día. Buen día. Bye bye. Bye.